Ahí está el detalle, una obra ineludible de la comedia mexicana del año 1940, dirigida por el aclamado Juan Bustillo Oro y protagonizada por el incomparable Mario Moreno, Cantinflas, nos presenta una comedia picante sobre la moralidad, la hipocresía y las desigualdades sociales de la época. Cantinflas se ve envuelto en una serie de enredos y confusiones cuando se le ordena matar al perro de una casa que tiene rabia. El perro se llama Bobby, al mismo tiempo la dueña de la casa es extorsionada por un matón también llamado Bobby. A partir de aquí, se desencadena una avalancha de situaciones hilarantes que exponen las flaquezas de la clase alta mexicana. El humor de Ahí está el detalle es inteligente, ingenioso y, en ocasiones, cínico. Cantinflas, con su inimitable estilo de improvisación y su característico verbo fluido, nos regala momentos inolvidables de comedia física y verbal. La película también se vale de la confusión y el equívoco para crear situaciones extremadamente divertidas que se han mantenido intactas en el tiempo. Amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. Todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? El ladrón de Bagdad, una aventura épica de fantasía dirigida por Michael Powell y Emerick Pressburger en 1940, nos transporta a un mundo mágico lleno de genios, princesas y tesoros escondidos. Ahmad, el ingenuo califa de Bagdad, se deja convencer por Jafar, el consejero, de salir de incógnito a la gran ciudad. Allá le tiende una trampa y es tomado por loco. Al estar en la cárcel conoce a Abu, un ladrón y mendigo, que se convertirá en su aliado y amigo para volver a recuperar el trono y poder casarse con la princesa Basora. Ambientada en la exótica Bagdad, la película está repleta de magia, misterio y emocionantes escenas de acción. Lo que realmente hace que El ladrón de Bagdad destaque es su deslumbrante diseño de producción y efectos visuales innovadores para la época. Los espectadores son transportados a un mundo de maravillas, con impresionantes sets, trajes elaborados y criaturas míticas, todo ello creado con un ingenio técnico que aún hoy sorprende. Con una estética gótica y atmósfera que envuelve, The Wolfman es una película que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una de las mejores películas de terror jamás realizadas. Este clásico de 1941, dirigido por Josh Wagner, cuenta la historia de Lawrence Talbot, quien es mordido por un hombre lobo y se transforma en una criatura peluda y salvaje durante las noches de luna llena, quedando atrapado en una maldición que no puede controlar. Los modestos y artesanales efectos especiales son buenos a pesar de la época, y aquella escena de la transformación gradual de Talbot en un hombre lobo es magistral y es una de las más icónicas del género. Pero también es la fotografía, el ritmo en la dirección. The Wolfman es una película imprescindible para cualquier fanático del género. El halcón maltés de John Huston. Pionera del cine negro y primer película del director, es una trama que sigue al detective Sam Spade, quien se ve envuelto en un enmarañado de engaños, asesinatos y ambiciones mientras investiga el robo de una estatuilla conocida como el halcón maltés. Todo comienza en la oficina de los detectives Archer y Spade, donde llega una hermosa mujer a pedirles que le ayuden a encontrar a su hermana que se ha escapado con un hombre. Y partiendo de ahí empezamos a conocer a los diferentes personajes tan ambiguos que no sabemos quiénes son los buenos o los malos. Esta película explora temas como la avaricia, la traición y la moralidad, usando la búsqueda de la estatuilla como una metáfora de la codicia humana y hasta dónde se puede llegar para obtener lo que se desea. Un clásico imprescindible que ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo una referencia clave en el género del cine negro. Citizen Kane, dirigida por Orson Welles, la historia de Charles Foster Kane, un acaudalado magnate de la prensa, nos muestra las diferentes facetas del personaje desde sus inicios, la importancia del periodismo dentro de la articulación de un país, la avaricia y excesos por la inherente capacidad de hacer dinero que tiene la compañía, la manipulación mediática y finaliza con sus más aferrados recuerdos.
A pesar de que no consideremos la película en su totalidad como la gran obra maestra que nos han querido vender por mucho tiempo, resulta imposible no reconocer su valía en términos técnicos, y definitivamente es un film que revolucionó la forma en que se hace cine. El director de fotografía Greg Toland empleó innovadoras técnicas visuales, como el uso de profundidad de campo, ángulos de cámara inusuales y juego de luces y sombras, para crear una estética visualmente impactante y emocionalmente poderosa. Además, la edición y el montaje de Citizen Kane son excepcionales, con transiciones fluidas entre escenas y una estructura narrativa no lineal. Casablanca, del director Michael Curtiz, es considerada una de las obras maestras del cine. Y nos cuenta la historia del reencuentro de Rick Blaine e Ilsa Lund en Casablanca, Marruecos, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad era el refugio de los que huían de la guerra, pero al mismo tiempo donde se reunían espías y personajes con agendas ocultas. Ilsa llega con su esposo, un líder de la resistencia, buscando ayuda para escapar de los nazis, y es ahí donde se encuentra Rick, y se dan cuenta que ese amor que vivieron en París al principio de la guerra sigue vivo, y hay que tomar decisiones difíciles y definitivas. Es una historia con la combinación perfecta de romance, intriga política y drama humano, con diálogos inolvidables como la famosa frase «Siempre nos quedará París». Una historia temporal, filmada de manera magistral, que captura la atmósfera vibrante y peligrosa que se vivía en Casablanca. Una joya que ha resistido el paso de los años, marcando una época y convirtiéndose en un clásico de todos los tiempos. Play as time goes by. You must remember this. A kiss is just a kiss. Cat People, dirigida por Jack Tourneur, es una obra maestra del cine de suspenso que ha dejado una marca indeleble en la historia del género. La película sigue la historia de una mujer serbia llamada Irine Dubrovna, que se casa con un hombre estadounidense, Oliver Reed, y pronto revela un oscuro y misterioso secreto, su creencia de que se transforma en una pantera cuando está emocionalmente excitada. Lo que distingue a Cat People es su capacidad para crear una atmósfera de suspenso y terror sin recurrir a efectos especiales exagerados o monstruosidades visuales. En cambio, el director Tourneur utiliza la sugerencia y la imaginación del espectador para generar miedo y tensión. La película se apoya en la psicología de los personajes y en la ambientación para crear una sensación de inquietud constante. El guión es inteligente y perspicaz, explorando temas como la sexualidad reprimida, el miedo al otro y los tabúes culturales. La cinematografía en blanco y negro es impresionante, con su uso hábil de la luz y la sombra para crear una atmósfera inquietante y asfixiante. Roma, Ciudad Abierta, obra maestra del neorrealismo italiano dirigida por Roberto Rossellini en 1945, nos sumerge en las desgarradoras realidades de la Roma ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La historia gira en torno a un grupo de personas que luchan por sobrevivir y resistir la opresión nazi en la Roma devastada por la guerra. Francesco, un líder de la resistencia, busca refugio para escapar de la Gestapo, mientras que Pina, su prometida, lucha por mantener a su familia unida en medio de la miseria. Rodada en locaciones reales y con un elenco en gran parte compuesto por actores no profesionales, Roma, Ciudad Abierta, captura la crudeza y el desamparo de la vida en la guerra con una autenticidad sin precedentes. La película no solo retrata la violencia y la destrucción de la guerra, sino también la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. La película marcó un punto de inflexión en las ideas del neorrealismo italiano y sentó las bases para el cine moderno. Ladrón de bicicletas, del director Vittorio De Sica. Es una de las grandes joyas del movimiento neorrealismo italiano. Ambientada en la posguerra, nos cuenta la historia de Antonio Ricci, un desempleado que un buen día consigue un trabajo pegando carteles. La paga es buena, solo necesita tener una bicicleta, y la que tenía la empeñó para poder alimentar a su familia. La esposa decide empeñar toda la ropa de cama y con eso pagar la prenda de la bicicleta, y es así como Antonio puede empezar a trabajar. Desgraciadamente, el primer día de trabajo se la roban, y es ahí donde empieza, junto con su hijo de 10 años, una desesperada y angustiosa búsqueda de la bicicleta.
Una trama sencilla, pero que toca temas profundos como el del sacrificio, la desesperación económica, la lucha por la supervivencia, la relación padre e hijo, el ejemplo y la pérdida de la dignidad humana ante eventos desesperados. Esta película es filmada toda en exteriores, retratando la vida común de la Roma de aquel entonces, y con personajes interpretados por gente común, es decir, no son actores. Ladrón de bicicletas influyó en muchos cineastas y movimientos cinematográficos posteriores. El tercer hombre, del director Carol Reed. Considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, es también una de las más influyentes y emblemáticas del cine negro. Esta nos cuenta la historia del escritor Holly Martins llegando a Viena pocos años después de la Segunda Guerra Mundial para encontrarse con su viejo amigo Harry Lime, que le ha ofrecido un trabajo. Sin embargo, este acaba de morir en un accidente de auto. Holly asiste al funeral y ahí conoce a Anna, una hermosa y misteriosa mujer. Y al mismo tiempo se le acerca otro hombre que lo empieza a interrogar, y es así como Holly se da cuenta de que su amigo murió en muy extrañas circunstancias. Es una trama envolvente que conforme avanza empieza a dar giros cada vez más misteriosos e intrigantes. La dirección de Reed nos lleva por las hermosas y devastadas calles de Viena y nos sumerge en las cloacas de la ciudad, haciendo de esta un personaje más. La música de Anton Karas, compuesta y ejecutada en su mayoría con una cítara, contribuye a crear la atmósfera única de la película y es una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine. El tercer hombre sigue siendo una referencia importante del cine negro. Ha influido en varias generaciones de cineastas y sigue siendo estudiada y apreciada hasta estos días. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.